secundarias a la misma que nos llegan frecuentemente a la consulta de retina. Esta es la razón por la cual se escogió este tema. Entonces, como les había comentado previamente, este es un tema muy extenso. El día de hoy vamos a hablar de la primera parte, que es como lo más rápido, que es la introducción, la clasificación, la etiopatogenia, el diagnóstico y la primera parte del manejo. La segunda parte del manejo, los controles postoperatorios y las conclusiones, las vamos a ver pues, en una segunda charla para que no nos extendamos tanto el día de hoy. Entonces vamos a empezar con la introducción. Iniciamos con anatomía y pues con la incidencia de esta complicación. Entonces, debemos recordar que a nivel mundial el procedimiento quirúrgico más realizado pues, en humanos es la cirugía de catarata. Esta técnica es una técnica descrita pues, desde hace mucho tiempo, siendo la primera cirugía realizada en 1967 por el doctor Charles Kellman en un ojo ciego. Debemos saber que el objetivo final es implantar un lente intraocular en un saco capsular íntegro para restablecer una visión disminuida en catarata o por defectos refractivos. Y últimamente también se busca restablecer la visión próxima mediante el uso de lentes multifocales. Entonces, como vemos dentro de este objetivo, está incluido la presencia de un saco capsular íntegro y poder restablecer una visión, una agudeza visual adecuada, que son las dos primeras consecuencias que vamos a tener alteradas dentro de esta complicación. Es por eso que dentro de este objetivo final nosotros debemos ser muy conscientes que al momento de realizar una cirugía de catarata la técnica debe ser impecable y que no deben ocurrir complicaciones y que esta técnica y tanto por la técnica como con los pacientes con la que la estamos utilizando, cada vez va a ser mucho más exigente en cuanto a su realización. Entonces, debemos saber que la rotura de la cápsula posterior es la complicación intraoperatoria más frecuente de la cirugía de catarata y que realmente no únicamente lleva a la imposibilidad de implantar un lente intraocular, no solamente disminuye el resultado refractivo esperado, sino que también aumenta la frecuencia de aparición de otras complicaciones secundarias. ¿Cuáles son estas otras complicaciones? El edema macular cistoide tiene una ocurrencia en un 11.5%, también vamos a tener la presencia de desprendimientos de retina en un 4.3% y un aumento de la presión intraocular en un 4.8%. Estas son las tres complicaciones más frecuentemente asociadas, pero tenemos otras complicaciones mucho más infrecuentes, pero de peor pronóstico, como son los desprendimientos coroideos, la endoftalmitis, las hemorragias supracoroideas, hemovitrios, uveitis, edema corneal, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas, una disminución aumentada del conteo de células endoteliales que se incrementa hasta en un 2.6 veces aumentado, y asociado a esto, pues obviamente el aumento de la necesidad de queratoplastias. Entonces debemos saber que esto le puede ocurrir a cualquier cirujano. El único que no se complica es el que no opera. Entonces esto puede ocurrir independientemente del nivel de experticia de la persona que lo está realizando y también puede ocurrir en cualquier tipo de catarata. Vamos a ver que hay algunos tipos de catarata que están más frecuentemente relacionados con esta complicación. Un momento que me están pidiendo ingreso. Listo. Entonces, como les venía diciendo, esta complicación se puede dar desde una catarata que nosotros consideramos como sencillas hasta las más complicadas que vamos a ver a continuación, cuáles están más asociadas con la aparición de esta complicación. ¿Cómo la debemos manejar? Primero, la identificación debe ser inmediata. Entre más tarde se identifique la complicación y realicemos más pasos de la FACO sin identificar esta complicación, más aumenta la prevalencia de las complicaciones asociadas que mencioné previamente. Debemos asimismo evitar que se agrande el agujero para evitar nuevamente la asociación de complicaciones secundarias.
Y asimismo, nosotros debemos identificar y valorar adecuadamente el estado en el que quedó el saco para saber si debemos implantar o no implantar un lente intraocular en ese mismo tiempo quirúrgico. El implante de lentes intraoculares en segundos tiempos quirúrgicos lo vamos a hablar en próximas charlas. Entonces, llegando pues ya a la parte de anatomía, entonces, ¿qué es la cápsula? La cápsula como tal es una membrana basal del epitelio cristalino, es la membrana basal más gruesa de todo el organismo, envuelve completamente el cristalino y realmente es una estructura lamelar elástica que se puede estirar hasta en un 60% de sus circunferencias sin desgarrarse. Tiene diferentes grosores, siendo la parte posterior la más fina, de 2 a 4 micras, y la zona más gruesa son las ecuatoriales. Debemos saber que esto aumenta ligeramente con el paso de los años. Acá les traigo una imagen que nos muestra lo anteriormente mencionado, la zona ecuatorial con su posición más gruesa, la zona posterior siendo la más delgada y la anterior siendo pues, la posición en cuanto a grosor más intermedia. ¿Por qué la zona ecuatorial es la más gruesa? Esto está asociado a que aquí es la región donde se inserta la zónula, razón por la cual esta es la región más fuerte, más gruesa, ya que necesita más fortaleza para afrontar pues, las tensiones generadas por la zónula. Entonces, vamos a empezar hablando de la incidencia. Entonces, debemos saber que realmente la incidencia como tal varía dependiendo de diferentes factores. Entonces, primero, pues el tipo de ruptura, la etiología y el estado de la catarata. Es decir, la etiología de la catarata es muy importante si estamos hablando de cataratas asociadas a síndromes de pseudoexfoliación, cataratas traumáticas, polares posteriores o que presenten algún grado de lenticono, están asociadas con un incremento en la incidencia. Adicionalmente, saber cataratas hipermaduras también se asocia. Y aquellos pacientes que tuvieron por alguna razón que estén vitrectomizados también va a aumentar, ya que vamos a encontrar una cápsula posterior muy móvil y muy flácida. Saber que en estas cataratas hipermaduras la ruptura de la cápsula posterior ocurre en un 10% de los casos y ocurre una pérdida del vitrio en un 3.2%. Más adelante vamos a ver que es muy importante hacer esta distinción entre ruptura capsular posterior con o sin pérdida de vitrio. Adicionalmente, otro factor que está muy inducido, pues que nos lleva a un aumento en la incidencia, aunque ya habíamos dicho que le puede ocurrir a cualquier cirujano, obviamente aquellos que son un poco menos inexpertos van a tener una incidencia aumentada de esta complejidad. Según estudios en Estados Unidos, se ha descrito que cirujanos que tengan un volumen intermedio de realización de cirugía catarata no se describe a qué se refieren con un volumen intermedio, pero dicen que aquellos con un volumen intermedio van a tener una ruptura cápsula posterior entre un 2.1% con pérdida de vitrio entre un 1 y un 1.4%, sabiendo que más o menos a nivel mundial la ruptura de la cápsula posterior tiene una incidencia en un 0.7% y la pérdida de vitrio de un 1.6%. Acá me falta un punto. Como podemos ver, pues un volumen intermedio de cirugías pues lleva a un aumento de la incidencia de la complejidad. En estudios realizados en Estados Unidos, se tienen en cuenta principalmente los residentes de tercer año, sabiendo que estos son los residentes que ya al menos han completado la curva de realización de todos los pasos, más no la curva de realización en facos completas. Se han encontrado que tienen una incidencia de un 3.1% de ruptura capsular, de un 3.1 a un 14%, pero que esta incidencia disminuye significativamente al completar las primeras 100 facos, lo que quiere decir que más o menos la curva de aprendizaje para lograr una disminución en la incidencia de la complicación son 100 facos.
Entonces, ¿qué otros factores nos pueden ayudar? Pues nos pueden incrementar la incidencia de la complicación. Primero, el tipo de aparato. No se ha descrito realmente en publicación las diferencias, pero se piensan o se plantean que va a haber una diferencia entre la utilización de bombas peristálticas o bombas Venturi debido a la potencia que utilizan estos diferentes mecanismos. Adicionalmente, diferencias entre países debido a que en países en desarrollo cuentan con una limitación de recursos y realmente es en estos sitios donde encontramos unos estadios de cataratas mucho más avanzados a la hora de que nosotros los vayamos a operar, es decir, nos llegan mucho más maduras. Entonces, ¿cómo vamos a clasificarlas? Entonces, primero se divide en dos grupos, cuando vamos a tener asociación de la ruptura de la hialoides anterior o cuando la hialoides anterior no está rota. Entonces, cuando no tenemos rotura de la hialoides anterior, por ende no vamos a tener paso al vitrio a través de esta y no nos va a llegar a cámara anterior. Realmente este es el escenario ideal y de mejor pronóstico y de más fácil manejo en esta complicación. En cambio, cuando tenemos una rotura de hialoides anterior, el vitrio puede pasar a través de la misma y llegar a cámara anterior. Aquí el manejo va a variar si tenemos presencia de caída de material del cristalino pues, a cavidad vítrea o si más bien no tenemos caída de este material residual. Entonces vamos a ver que estos son un poco de factores que van a ser, que debemos tener en cuenta para saber cómo manejar la complicación, ya que existen unas guías de manejo muy claras y la primera indicación es clasificar y no tratar de improvisar, sino adherirnos muy bien a las guías de manejo. Entonces, por esto es muy importante saber la clasificación, porque según la clasificación vamos a tener el manejo quirúrgico en el mismo tiempo quirúrgico de la ruptura de la cápsula. Entonces, siempre lo primero que debemos preguntarnos, ¿hemos terminado de emulsificar todo el cristalino o aún nos queda material por emulsificar? Esta es como la pregunta más grande que debemos responder en una primera instancia. Ahora, la etiopatogenia. Entonces, se puede producir en cualquier paso de la faco. Puede ser por lesión directa, puede ser inclusive por una rotura de la cápsula rexis que se extienda hasta la cápsula posterior, puede ser por la creación de una presión excesiva en el saco capsular cuando estemos haciendo la hidrodisección, puede que inclusive si estamos hablando de cataratas traumáticas previamente ya hubiese estado rota por el mismo traumatismo. Puede ser inclusive cuando estemos realizando ampliaciones de la incisión principal para inyectar el lente, que se nos vaya el instrumento y la puncionemos, o en la misma inyección o retiro del lente, especialmente con el toque o con el enredo de las ápticas del lente hacia la cápsula posterior. Donde más frecuentemente donde más frecuentemente ocurre es en el proceso de emulsificación del núcleo y normalmente la solemos romper de forma iatrogénica con una lesión directa con la punta de faco. Suele ser el instrumento que más frecuentemente se ve implicado en el desarrollo de la complicación. Que está asociado a que el proceso de la facofragmentación de la facoemulsificación sea el paso donde más encontremos la complicación. Primero, la utilización de parámetros erróneos, es decir, fluidos de aspiración muy altos que nos atraigan la cápsula hasta nuestra pieza de faco, alturas de infusión muy bajas que asociados con los flujos altos nos den unos movimientos de vaivén de la cápsula que no la podamos controlar y que sea asimismo pues atraigan la cápsula hasta la punta del faco. También se pueden producir por instrumentos secundarios a la hora de dividir el núcleo. Están descritos obviamente los pre-choppers y los choppers. El segundo lugar en frecuencia donde va a ocurrir la ruptura de la cápsula es durante la irrigación y la aspiración. ¿Asociado a qué? Utilización de un vacío excesivo, que la boca de la aspiración esté excesivamente cerca de la cápsula o que no esté con el agujerito pues hacia arriba, sino hacia abajo.
cámaras muy estrechas, irregularidades en la punta del instrumento. Cuando estamos realizando aspiración de masas subincisionales, especialmente cuando no utilizamos la técnica bimanual, sino cuando estamos utilizando pues o implementando la IA, es cuando más solemos tener rupturas de la cápsula. Y adicionalmente realizar algunas maniobras que, aunque son adecuadas, si no tenemos mucho cuidado, pueden ser peligrosas, como puede ser pulir la cápsula. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la utilización de, pues, de una IA, cuando estamos viendo que está tratando de tomar o pues, chupar estos restos subincisionales, acercando la punta del instrumento mucho hacia la cápsula posterior, y logramos ver estas líneas de plegamiento que nos demuestran que tenemos una oclusión pues, de la punta de nuestro instrumento por la cápsula posterior. Aquí lo que debemos saber es que nunca debemos levantar la pieza de mano, sino que debemos, al contrario, levantar el pie del pedal, tener la pieza quieta. Y en algunos dispositivos, pues nosotros sabemos que la irrigación es cuando golpeamos hacia la derecha, pues cuando nosotros golpeamos hacia la izquierda del pedal, lo que hacemos es dar un contraflujo, que lo que nos va a hacer es expulsar pues estas oclusiones. Eso es muy importante saberlo, tener un adecuado manejo del pedal es clave para tratar de evitar la complicación. Entonces, siempre acuérdense del contraflujo cuando golpean hacia la izquierda con el pedal del faco. Entonces, cuando ocurre y que sea la ocurrencia como más grave, es cuando estamos realizando la hidrodisección. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener primero un núcleo completo, vamos a tener rupturas de muy gran tamaño. Como son de muy gran tamaño y tenemos el núcleo completo, lo más probable es que esto se nos vaya al fondo. Entonces, la hidrodisección toca hacerla con mucho cuidado. ¿Y por qué se crean estas roturas durante la hidrodisección? Cuando creamos unas presiones positivas muy grandes dentro del saco capsular, que lo que nos va a hacer es que la presión no se va a poder ir hacia anterior porque tenemos el cristalino. Entonces lo que va a hacer es buscar pues, un mecanismo de escape que va a ser a través pues, de la flexibilidad de nuestra cápsula posterior. ¿Esto cuándo se va a dar? Cuando inyectemos una cantidad de líquido excesiva, cuando lo hagamos de forma vigorosa o lo inyectemos muy rápido, cuando no descomprimamos previamente la cámara anterior eliminando el exceso de viscoelástico, cuando tengamos cataratas polares posteriores, ocurre muy frecuentemente. Es por eso que las cataratas polares posteriores no se debe hacer la hidrodisección, sino únicamente la hidrodelaminación. ¿Por qué? Porque las cataratas posteriores están asociadas a que alrededor de la catarata como tal hay una debilidad del saco capsular, lo que hace que se rompa con mucha mayor facilidad, con fuerzas mucho menores. Y pues estas son lo que les decía, las debilidades y las alteraciones de esta cápsula posterior. Cuando nos ocurre la ruptura durante este paso, hay un signo semiológico que se llama el pupil snap, que es cuando se ocurre la ruptura. Vamos a ver que hay una contracción pupilar brusca muy refleja en este momento. Si esto nos ocurre, nosotros debemos tener claro que hemos roto la cápsula posterior, así no podamos identificarla inmediatamente, pues porque vamos a tener el núcleo pues completo y no nos va a impedir la visualización de la posterior. Siempre acordarnos del pupil snap, que es esa contracción pupilar brusca refleja. Entonces acá una imagen de cómo se origina la complicación en este caso. Entonces nosotros estamos pues haciendo la hidrodisección. Hay un incremento de la presión posterior en la parte más posterior del saco y se genera la rotura. Aquí vemos, aquí pues tenemos la visualización de esta rotura, pues que es más o menos, pues es pequeña, es periférica, y encontramos pues una cámara anterior pues realmente previa, limpia. Entonces, ahora, bueno, ya sabemos por qué se rompe la cápsula, pero entonces ahora, ¿por qué se protruye el vidrio hacia cámara anterior?
Entonces, primero debemos tener que deben existir dos factores para que protruya el vidrio. Primero, obviamente, tener la ruptura de la cápsula posterior y segundo, una ruptura de la hialoides anterior. Entonces, ¿cómo ocurre la protrusión del vidrio? Entonces, debemos tener en cuenta que se va a crear un gradiente de presiones. Entonces, primero, en cámara anterior vamos a tener viscoelástico y solución salina balanceada que estamos inyectando pues, para formar cámara. Estos dos elementos lo que nos van a hacer es que nos van a empujar. Tanto se van a ir hacia, pues van a tratar de ir hacia el fondo, pues porque es lo que nosotros estamos inyectando. Y asimismo van a empujar los fragmentos de cristalino. Como son sustancias densas, lo que van a hacer es que mientras ellos salen, van a empujar hacia anterior el vitrio. Además de que se crea que estos materiales empujan hacia adelante el vitrio, adicionalmente nosotros debemos tener en cuenta que cuando rompemos la cápsula y la hialoides estamos creando un gradiente de presiones. Antes teníamos una cámara vitrea totalmente sellada, ahora la tenemos abierta y que como nosotros tenemos unas incisiones especialmente principales, tenemos que la cámara vitrea no solamente se conecta con la cámara anterior, sino con el exterior del ojo. Entonces, el líquido, que es el vitrio, siempre va a buscar ir de un sitio de mayor presión a menor presión. Donde hay más presión va a ser en la cámara vitrea y donde hay menor presión va a ser en el exterior del ojo, razón por la cual el vitrio va a salir de la cámara vitrea a cámara anterior y tratar de salir por las paracentesis o por la incisión principal, que es por donde normalmente sale. Todo esto está precipitado, obviamente, cuando estamos realizando la faco y tenemos el pedal tanto en posición 2 como en 3 porque tenemos una irrigación persistente. Entonces, aquí es cuando vamos a tener pues, la formación de la vitriorragia o de la formación de las mechas vítreas, que vamos a ver que se manejan diferente. Entonces, acá les un dibujo que nos explica lo que les estaba diciendo previamente. Entonces, cuando teníamos un sistema de presiones iguales, pues el vitrio no sale, pero cuando incrementamos, pues cuando se rompe este gradiente de presión, el sitio donde hay una mayor presión lo que va a hacer es tratar de salir. Esto asimismo que nos va a causar que en una primera instancia el material cristaliniano que no hayamos emulsificado se vaya hacia anterior junto con el viscoelástico. Entonces, ¿qué debemos hacer para que este gradiente de presiones no se cree? Debemos permanecer en posición 1 del pedal. Entonces, si nosotros estamos facoemulsificando, lo que debemos hacer es levantar completamente el pedal, pero no debemos retirar la pieza de mano, porque nosotros retiramos la pieza de mano y lo que vamos a hacer es que vamos a sacar algo que nos está ocluyendo la incisión principal. Si retiramos ese algo o ese tope de la incisión principal, pues vamos a tener una salida perfecta del vitrio. Por eso siempre lo primero que debemos hacer es volver a posición 1 del pedal, mantener la pieza de mano, nunca sacarla del ojo y luego inyectar viscoelástico, especialmente cohesivo, para igualar las fuerzas de la cámara anterior con la del vitrio y que no tengamos pues la salida del vitrio a cámara anterior. Entonces, les repito, lo más importante si les ocurre, posición 1 de pedal, no retirar pieza de mano y inyectar viscoelástico pesado. El diagnóstico. Entonces, primero debemos identificar los factores de riesgo. Entonces, primero, cámaras estrechas. Entonces, aquí no se habla de, bueno, sí, cámaras estrechas. Segundo, inestabilidades de cámaras anteriores, cataratas negras o muy maduras, cápsulas posteriores flácidas o pupilas mióticas, pues porque nos van a dificultar la visualización. Entonces, hay algunos signos que nos van a ayudar para el diagnóstico de la rotura capsular. Entonces, primero, la pérdida espontánea de la profundidad de la cámara anterior. Entonces, adicionalmente, pues ya habíamos hablado de la pérdida de la midriasis, pues obviamente vamos a tener una pérdida de profundidad de la cámara anterior porque vamos a romper pues ese sellamiento de la misma. Pérdida de eficacia del faco. ¿Por qué ya no nos va a ser eficaz el faco? Pues porque la punta de faco
va a estar ocluida por vitrio. La punta de faco no está diseñada y no se puede comer el vitrio. Entonces, por eso es muy importante que cuando veamos que no podemos pues comernos, si antes veníamos comiéndonos muy bien el núcleo y de un momento a otro, sin cambiar parámetros, perdemos eficacia a la faco, deberíamos sospechar que lo que estamos teniendo es una punta de faco ocluida por vitrio. Dificultad para atraer material nuclear. Esto se debe a que pues ya no se puede mantener como tal y que este empieza a rebotar. Entonces, tenerlo en cuenta. Y cuando antes teníamos un núcleo que era fácil de rotar y ya no lo podemos rotar como antes, esto también nos habla de una posibilidad de una rotura. Entonces, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial? Pues una facoemulsificación ineficaz, ya que podemos ver que cuando nosotros tenemos todos estos signos, ¿uno qué tiende a hacer? Uno tiende primero a subir la botella, segundo a subir el poder y tercero a aumentar el vacío, porque estamos pensando que es una facoemulsificación ineficaz. Y es todo lo que no debemos hacer para empeorar las cosas. Entonces es muy importante primero asegurarnos de la facoemulsificación ineficaz antes de empezar a jugar con los parámetros. Entonces, primero que tenemos que hacer es desconectar la línea de aspiración, ver que no se traten de fragmentos que estén por ahí. Y debemos también tratar de pensar que de pronto estamos teniendo son desinserciones de la zónula. Entonces, y que pues cuando tenemos desinserciones de la zónula vamos a tener paso de vitrio que nos va a ocluir la faco. ¿Cómo sabemos que no es una rotura de la cápsula, sino más bien una diserción de la zónula? Es que cuando tenemos una rexis curvilínea perfecta y redonda, cuando vamos a tener una desinserción zonular, vamos a tener una ovalización de la misma. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Y como les repito, no cambien los parámetros del faco hasta que no descarten este diagnóstico diferencial. Entonces, el manejo. El manejo se basa pues en estos grandes pilares, que primero es impedir que se agrande la rotura y que pase vitrio a la cámara anterior. Segundo, evitar que pasen fragmentos nucleares a vitrio. Tercero, realizar una adecuada vitrectomía anterior. Aquí vamos a hablar de todas las técnicas que se pueden hacer en una primera instancia. Realizar una aspiración de masas corticales y realizar el implante o valorar, si es posible, la realización de un implante intraocular. Entonces, aquí tenemos las prioridades, que son las mismas que les había mencionado anteriormente y deben realizarse en este orden. Entonces, aquí es cuando empezamos un protocolo de manejo. Entonces, aquí no se puede improvisar, siempre toca seguir el protocolo de manejo como tal. Entonces, primero, ¿cómo vamos a evitar que se agrande la rotura y que haya paso vitrio? Entonces, lo primero que les estaba diciendo. La posición de pedal debemos pasarla a posición 1, donde únicamente tengamos una irrigación dentro del ojo. Segundo, vamos a bajar la altura de la botella a 50 cc. Tercero, manteniendo la irrigación y teniendo la punta de faco adentro, debemos inyectar un viscoelástico cohesivo para evitar el colapso de la cámara anterior cuando se retire la punta y evitar pues la generación de estos cambios de presiones de los que ya habíamos hablado. Si hay fragmentos, debemos inyectar viscoelástico debajo de ellos para evitar que se caigan e inclusive para anteriorizarlos. Y siempre debemos parar un momento, pensar, analizar la situación y pensar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que les estaba diciendo, nunca retirar la punta de faco sin previamente poner un viscoelástico cohesivo, porque si no se nos baja muchísimo más los gradientes de presiones y vamos a primero a lograr pues una anteriorización del vitrio y segundo, como este va a pasar de una forma tan brusca, nos va a agrandar la rotura. Acá está indicado también evitar blefarostatos excesivamente apretados, entonces cada vez que tengamos pues una rotura, pues aflojar un poquito más el blefarostato porque esto nos incrementa la presión en la cápsula posterior. Bueno, entonces aquí lo mismo de la vez pasada, pero aquí ya vemos que estamos inyectando nuestro viscoelástico cohesivo.
debajo del segmento de cristalino para que este vaya hacia anterior y adicionalmente para que nos genere un taponamiento de nuestra rotura, se igualen las presiones mientras tenemos la punta de foco dentro del ojo únicamente en posición 1 para tener únicamente la irrigación activa. Entonces, luego de estabilizar y de valorar cómo tenemos a nuestro paciente, debemos eliminar todo el material nuclear. Esto lo vamos a hacer dependiendo del estado del núcleo y la hialoides. El núcleo puede estar entero o puede estar dividido y puede estar dividido en múltiples fragmentos en un único fragmento y adicionalmente podemos estar hablando de una catarata muy dura. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta antes de seguir con nuestra facoemulsificación. En cuanto a la integridad de la hialoides, vamos a saber si está rota o no si tenemos vitrio en cámara anterior. Entonces vamos a hablar como de las diferentes posibilidades que podemos tener. Entonces, primero, una hialoides intacta y un material cortical sin emulsificar. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo de la vez pasada, pues que ya veníamos hablando, viscoelástico cohesivo, anteriorizar los fragmentos y iniciar la facoemulsificación siempre protegiendo el endotelio con un viscoelástico dispersivo, es decir, aquí debemos tener la disponibilidad de los dos tipos de viscoelásticos. Entonces, esa realmente es una de las como más fáciles, bueno, no es tan fácil de manejar. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a emulsificar nuestro cristalino porque está entero? Debemos tener unos parámetros diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, bajar la botella. Debemos tenerla entre 40 y 50 centímetros de altura por encima de la cabeza del paciente. Bajar el flujo de aspiración únicamente a 50 cc por minuto. El vacío debe ser más o menos moderado, unos 200 milímetros de mercurio. El poder debe ser más bien bajo, de 30 a 40%. Y preferiblemente deberíamos estar utilizando una punta que nos realice una fuerza torsional, porque si no vamos a tener una mayor repulsión de los fragmentos. Entonces, pues el mecanismo torsional nos ayuda pues a una oclusión adecuada en nuestra punta de foco y a optimizar el foco que estemos realizando. Entonces, debemos saber que si el núcleo es muy grande y adicionalmente desde el principio tenemos una córnea con algún tipo de problema, especialmente de origen endotelial, no debemos emulsificar, simplemente debemos ampliar, deberíamos ampliar la principal y extraer nuestro núcleo de una forma manual. Entonces, ahora, tenemos una rotura de la hialoides, tenemos material cortical sin emulsificar, pero adicionalmente, algo que no teníamos antes, es vitrio en cámara anterior. Entonces, primero que debemos saber es, ¿el núcleo está íntegro o está en fragmentos? Entonces, ¿cuál es el peor caso con el que nos podemos encontrar? Es que tengamos el núcleo íntegro. Ahí nosotros debemos tomar la decisión si vamos a convertir o vamos a seguir con la emulsificación. Si tenemos la duda, si nos falta experticia o simplemente no sabemos qué hacer, no lo duden, conviertan, no se pongan a inventarse cosas. Núcleo íntegro, hialoides rota y vitrio en cámara anterior, lo mejor siempre será convertir. Entonces, ¿cómo se realiza una conversión a un extracapsular en este momento? Entonces, lo primero, lo mismo la vez pasada, viscoelástico, anteriorizar. ¿Qué es lo más importante acá? Primero, cerrar la incisión principal con un punto. Porque si ampliamos simplemente la incisión principal, nos va a quedar una incisión irregular que seguramente nos va a generar seidels positivos en controles postoperatorios inmediatos. Entonces, la incisión por la que vayamos a sacar nuestra catarata, al convertirla, nunca es la misma incisión principal que realizamos en un principio. Siempre debe ser diferente. ¿Qué incisión vamos a hacer? Con la que esté cada quien más cómodo. Puede ser una limbar, puede ser corneal o puede ser corneoescleral, según las preferencias. El tamaño del núcleo o con el que ustedes están acostumbrados a hacer las extracapsulares. Entonces, ¿cómo vamos a extraer el núcleo? Siempre,
siempre con un manipulador o con un asa. Nunca realizar maniobras de presión contra presión porque se nos va a salir todo el vitrio. Entonces, tener esto muy claro. Nunca realizar maniobras de presión contra presión. Como nosotros teníamos pensado hacer una cápsula, pues una FACO normal, normalmente las cápsulorexis van a ser pequeñas, entonces deberemos hacer capsulotomías relajantes. Después de retirar pues todo nuestro núcleo, debemos hacer una adecuada vitrectomía anterior, valorar si es posible la colocación de un lente intraocular y pues obviamente cerrar. Entonces aquí que es importante cuando vayan a convertir, nunca maniobras de presión contra presión y siempre una incisión diferente a la incisión principal. Bueno, entonces si decidimos continuar con la FACO, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo mismo de la vez pasada, utilizar dos tipos de viscoelástico, el cohesivo y el dispersivo para crear para eliminar, para crear cámara, para proteger nuestro endotelio y disminuir todos los parámetros de FACO. Entonces, nuevamente, todos los parámetros deben ser disminuidos, el vacío debemos disminuirlo aún más. Acá en el núcleo nunca no lo debemos comer en el centro, sino siempre en cámara anterior, lo más anterior posible, y aún así toque la córnea. Debemos obviamente tener cuidado, pero realmente debemos saber que la técnica está descrita anteriorizando lo más posible el núcleo, aún así haya toque endotelial. Entonces, ¿cómo no lo vamos a comer? Pues ya tenemos un hueco atrás, pues no lo podemos dividir porque mientras nos comemos un pedazo, el otro pedazo se nos va a ir para atrás. Entonces, esta facomulsificación se debe hacer sin dividir el núcleo. ¿Cómo se hace? Desde la periferia hacia el centro, reduciendo progresivamente el tamaño del núcleo. Es decir, debemos ir desde afuera y nos lo vamos comiendo de a poquito, hasta que no lo comamos completamente. Debemos saber que esto es una técnica muy difícil de realizar. Entonces, solamente debemos continuar con la FACO en estos casos donde tengamos claro cómo comernos este núcleo sin dividirlo, siempre desde la periferia. Bueno, entonces están descritos algunos instrumentos que nos pueden ayudar para la realización de este FACO. El que más está descrito es el deslizador de Chit, que lo que nos ayuda a crear es una pseudocápsula posterior para sostener el cristalino y tener una facomulsificación un poco más controlada. Para introducir este deslizador, necesitamos tener pues incisiones amplias de 5 milímetros y buscar tener abundante viscoelástico. Esto que nos ayuda a que nunca debemos ir a buscar el núcleo donde esté, sino que siempre debemos tener el núcleo anteriorizado. Entonces, adicionalmente, otros tips para continuar con la FACO, solamente debemos pasar de posición 1 a 3 únicamente si el núcleo ya está tocando nuestra punta del FACO. De lo contrario, se va a aspirar vitrio, se va a ocluir la punta y adicionalmente se van a generar tracciones retinianas que podemos terminar en desprendimientos. Entonces, nunca hacer FACO volando, sino siempre cuando tengamos ya previamente ocluida nuestra punta de la FACO. Idealmente, antes de continuar con la FACO, deberíamos realizar una vitrectomía anterior o manual con el vitrector, pero esto depende también mucho de la experticia del cirujano, si realiza la vitrectomía antes o después de continuar con la FACO. Este es un esquema donde les muestro el deslizador de Chit y pues un ayudante. Entonces aquí tenemos que se realiza por una incisión en córnea clara de 5 milímetros, donde vamos a introducir el deslizador de forma posterior a nuestros restos capsulares, ayudados de un segundo instrumento, que puede ser un Drisler o cualquier cosa que tengamos, para ubicar nuestro deslizador debajo del núcleo, crear esa pseudocápsula posterior y pues poder continuar con la facomulsificación. Si nosotros utilizamos el deslizador, debemos saber que esa es nuestra incisión que vamos a manejar como incisión principal, a partir de la cual vamos a ingresar la pieza de FACO. No podemos crear
incisión diferente, pues porque si no estaríamos pues jugando con esas presiones intraoculares que nos llevan a la salida del vitrio. Entonces, otro escenario que podemos tener, entonces una hialoidis rota, un material cortical dividido y un vitrio en cámara anterior. Está descrito que normalmente cuando ya tenemos el material cortical dividido, nosotros ya normalmente nos encontramos en pasos de la FACO un poco más avanzados, es decir, como más tarde en el proceso de la realización de la FACO, por la cual está indicado casi que expresamente en todos los casos continuar con la FACO. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo la vez pasada, utilizar viscoelástico tanto dispersivo como cohesivo, emulsificar el material de cristalino en cámara anterior. Si son muy grandes, pues podemos utilizar el deslizador, disminuir los parámetros como ya lo habíamos pues descrito. Y si tenemos riesgos de caída, podemos utilizar una maniobra PAL que está descrita desde 1994 por el doctor Kellman, que nos habla de una pues como elevación asistida desde posterior de nuestro cristalino. Lo que vamos a necesitar es, pues, no todos los cirujanos, pues, de segmento anterior o, pues, residentes, pues, yo creo que nos meteríamos por esta maniobra, porque estamos hablando de empujar desde un segmento, pues, desde el segmento posterior hacia adelante ayudados de un instrumento. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero, una esclerotomía a 3.5 milímetros de limbo para insertar el instrumento secundario que nos va a empujar hacia adelante el cristalino, que suele ser una espátula de ciclodiálisis para poder llevar pues, a esa elevación del núcleo a la cámara anterior. Entonces aquí les traigo dos fotos. Primero, este es el deslizador de Sheets para que veamos que es como, pues yo nunca lo he visto en persona, pero como lo veo así de transparente, pues eso debe ser como un plastiquito maniable que ha ayudado pues con nuestro segundo instrumento, lo podemos colocar debajo de nuestros restos corticales. Esto es realmente como supuestamente fácil de manipular, como para doblarlo y ponerlo allá abajo. Y segundo, acá está la maniobra de Pals. Entonces vemos que por una esclerotomía introducimos un segundo instrumento gracias al cual vamos a empujar literalmente hacia arriba nuestro cristalino y por vía anterior vamos a continuar con la facoemulsificación. Realmente pues no me parece que es una técnica fácil de realizar, pero pues ahí está descrita, obviamente pues para restos corticales muy grandes o núcleos enteros. Listo. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Que se nos caigan fragmentos nucleares grandes al vitrio. Esta sería la complicación más seria. ¿Por qué? Primero porque va a producir una inflamación muy importante del segmento posterior, nos va a elevar la presión intraocular, nos va a generar edema corneal y se van a asociar además las complicaciones asociadas a una segunda intervención, que además suele ser pues una intervención de vitrio y retina. Entonces, por esto nunca debemos realizar maniobras bruscas de búsqueda del cristal. O sea, si se nos está cayendo hacia atrás, nunca debemos entrar en desesperación e irlo a buscar, pues desafortunadamente, pues si se cayó y luego toca pues tratar de manejarlo previamente, pero en el momento que estamos viendo que se está cayendo, no debemos realizar maniobras de búsqueda con la punta del faco. ¿Por qué? Porque la succión, acuérdense que vamos a tener pues vamos a tener pues oclusión de la punta del faco con vitrio y vamos a tener pues un posible desprendimiento de retina. Adicionalmente, la facoemulsificación en la cavidad vitrea es imposible con la punta del faco porque se ocluye con el vitrio, para eso pues está diseñado el vitrectófago. Y adicionalmente, la infusión coaxial del flaco va a desplazar más hacia posterior los fragmentos, entonces pues nunca entren en desespero y metan la punta de faco allá atrás pues a tratar de buscar los restos. Listo, pues yo tenía pensado pues cortar hasta acá, pero no sé si quieren continuar con vitrectomía anterior, pues
que me parecía que era mejor como cortar acá y luego seguir con toda la parte de vitrectomía anterior. No sé qué opinen. No sé, pues estamos como bien de tiempo, no sé lo que digan ellos. Si no, pues como quieran. ¿Alguien escribió algo? Doctor Rentería. Eduardo, no sé, ¿tú qué piensas de hacer cirugías de cristalino transparente para corregir presbicia? No, pues, pues la verdad, es como como un tema que siempre hablamos con los residentes de hacer facorrefractiva, porque generalmente estos pacientes que tienen cristalino transparente, pues son pacientes jóvenes, entre 40, 45, y el problema es que la hialoides posterior de esos pacientes todavía no se ha, perdón, la base del vitrio y la hialoide, no ha habido un desprendimiento del vitrio posterior. Entonces, cuando se hace una cirugía de catarata para hacer una facorrefractiva en un cristalino prácticamente transparente, el riesgo es básicamente que se generen microagujeros en la base del vitrio debido a que obviamente el vitrio trata de reemplazar ese volumen que se sacó del cristalino, entonces se desplaza hacia adelante y al desplazarse hacia adelante genera una tracción de la base del vitrio y comienzan a formarse agujeros. Puede que no se desprenda en el momento, pero tiende a desprenderse y eso es lo que vemos constantemente en la consulta. Entonces, generalmente pacientes jóvenes, 45, 40, 45, que hicieron cirugía pues ¿para qué? De facorrefractiva y sacaron un cristalino transparente para meterles un lente multifocal y terminan con la retina desprendida, después es una tragedia porque, primero, hasta para pegar esa retina es una tragedia porque ver a través de un lente multifocal es una locura, ¿sí? O sea, se ve todo distorsionado para el cirujano. Dos, si hay un daño macular, porque obviamente si hay un desprendimiento y compromete la mácula, hay una neurodegeneración retiniana en subcampo central en la mácula y eso lleva pues a un deterioro neuroretiniano que posteriormente se va a traducir en alteración funcional. Entonces, esos pacientes, pues o sea, como son lentes muy exigentes, pues obviamente o sea, es una locura para ellos también porque se convierte prácticamente en una pesadilla, ven distorsionado. Entonces, es complejo. Yo creería que si van a hacer una facorrefractiva así, por encima de los 50, 55, que de pronto que usted vea que ya la hialoides posterior hay un desprendimiento del vitrio posterior, precisamente para evitar esos problemas, porque es muy frecuente. O sea, nosotros lo vemos a cada rato. Hay pacientes que hemos tenido de desprendimiento retinal bilaterales, y se desprendió hoy y a los 15 días se le desprendió el otro, precisamente porque los operaron así y se desprenden y después es una locura. No sé, ¿qué opina usted, profe? Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo porque es que en medicina se ven modas y la cosa es Ajá. que yo pienso que la prueba del tiempo es lo que dice si una cosa funciona o no, o si es prudente o no lo es. Con el doctor Quintero alguna vez hablábamos que uno ve pacientes que tienen 20, 25 y llegan para que se les autorice un lente multifocal. Entonces yo soy de la vieja escuela. Yo no, a mí no me gusta operar pacientes que no tienen catarata significativa y que les esté disminuyendo la visión. Aparte que hay un axioma que dice que para colocar un lente premium se necesita una mácula premium Exacto. y uno no sabe con el tiempo si va a ser alguna degeneración macular y el lente le quede sirviendo para tres cosas. Y la verdad es que yo no conozco a ningún colega que se haya puesto un lente multifocal. ¿Sí? Sí. Sí, no lo conozco. O sea, no sé si ustedes lo conocen, pero conozco gente que tiene monovisión y cosas así, pero lentes multifocales en colegas, no. Y generalmente Los mayores las mayor cantidad de personas que uno ve que tienen que quitarles el lente y reemplazárselo son los que tienen lentes multifocales porque no se adaptan nunca. Entonces,
se lo colocan a los que no necesitan manejar, etcétera, etcétera. Entonces simplemente era eso. Y lo otro es que lo peor que uno puede hacer cuando se tira una cápsula es no darse cuenta o hacerse el de las gafas, porque a veces uno espera que no va a pasar nada y resulta que sí. Entonces uno no, lo primero es reconocer que hubo una complicación. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre, o sea, y eso hablamos con todos con Paula y con Juliana, con todos los que han rotado, porque vemos muchos pacientes o sea, no del hospital ni nada, sino de otras EPS e IPS, y lo mandan y es como que, pues no sé si es de pronto miedo, no sé, pero lo peor que uno puede hacer es deshacerse del paciente. O sea, es una locura deshacerse del paciente porque el paciente no es pendejo, no es bobo. O sea, los mandan y chao, y ya no lo vuelvo a ver. No, él no me volvió a ver, no sé qué, me dijo que no, que solamente con usted siguiera ya. O sea, es una locura. ¿Por qué? Porque estos pacientes, primero para llegar con retinólogo, pues es difícil porque no hay citas. Y dos, obviamente, si usted tiene un pedazo de catarata atrás, va a generar una reacción inflamatoria severa que termina en hipertensión ocular. Y si usted tiene una hipertensión de 40, 50, o sea, le podemos hacer cirugía, hacerle la facofragmentación, ponerle un lente, pero no va a ver, ¿sí? Y eso, pues, o sea, o sea, el problema es ese, ¿sí me entiende? Que el paciente, o sea, queda con un daño neuroretiniano y con una alteración funcional de por vida. Inclusive, hoy vi un paciente que lo operaron hace 10 años, le pusieron un multifocal y tenía un MACTEL, que es una telangiectasia macular, y el tipo decía, ha sido para mí la peor experiencia, ¿sí me entiende? O sea, imagínese si ese señor dice eso y el pobre cirujano, y él va ya a la consulta, inclusive lo paró por la EPS, le llegó pues de forma particular, lo tiene, hasta yo le dije, no, ya toca ya, pues, o sea, no hay chance de que mejore, pero pues no te estreses, ya pasó, toca pues tratar de avanzar, pero es una locura para esos pacientes. No sé, Juli, si quieres, no sé si quieren hacer ese pedacito de la vitrectomía anterior o paramos ahí Pues como quieran. porque es que me falta vitrectomía anterior vía pues pars plana, pues por anterior vía pars plana, las conclusiones, el posoperatorio. Entonces, como pues para no extendernos más de pronto sí ¿Sí? terminar ahí, Mari. Bueno, también. O lo que digan ellos, no sé. Pues Mari preguntar a ver. levantó la mano. Sí, Juli, gracias. Es que también, pues aprovechando que el doctor mencionaba como casos que pues todos hemos visto en la consulta, digamos que algo que ya creo que habíamos mencionado en una charla anterior, que también se me hace muy importante, es que pues digamos que no, la ruptura de la cápsula posterior, uno como que inmediatamente piensa, no, afaquia, en la mayoría de los casos pues no es así, pero siento yo que es muy importante saber en qué momento se puede colocar el lente y el más importante aún tener claro en qué momento no se puede colocar el lente. Sí, eso lo vamos, o sea, más adelante yo trato sobre inclusive de los tipos de lente que podríamos colocar en el mismo tiempo quirúrgico, cuáles podríamos colocar en un segundo tiempo quirúrgico, eso sí lo trato. Ah, bueno, súper, porque sí, con el doctor pues vimos casos en los que uno decía, pues no se debió haber colocado el lente porque luego ese lente se cae, se luxa al segmento posterior y pues son mayores las complicaciones. Otros casos que nosotros veíamos es que, no sé, hay alguna ruptura de la cápsula posterior y se cierra el paciente así, o sea, se cierra incisión y se deja así. Y pues creo que eso yo se lo preguntaba al doctor, yo creo que en la mayoría de los casos uno tiene que tratar de dejar el segmento anterior como lo más limpio posible, porque también se inflaman mucho, no solo como esta inflamación del segmento posterior que mencionaba el doctor, sino que también vimos un paciente que tenía una córnea súper edematizada, entonces es muy difícil que luego el doctor entre en un segundo tiempo quirúrgico a poder como solucionar esta complicación, pues porque primero no se va a ver nada, es un paciente que se inflama mucho, que tenía presiones muy, muy, muy elevadas durante mucho tiempo, entonces, no sé, siento yo, el doctor me corrige que también uno debe, en la medida de lo posible, tratar de dejar como lo más limpio también adelante que se pueda.
Ujú. Sí, 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 no, o sea, lo que dices tú es muy cierto, y también lo que dijo Juli, o sea, uno tiene que conservar la calma cuando ocurre esto y no frun, cerrar y ya frun, dejó todo, no, o sea, ya pasó, bueno, hagamos el protocolo, como dijo Juliana, hacer paso por paso, baje la botella, porque ustedes saben que si tiene la botella alta, pues obviamente se hidrata el vitrio y se va para adelante, ¿sí me entiendes? Suturar, si vas a hacer, o sea, si lo vas a dejar así o vas a hacer vitrectomía anterior, pues obviamente primero suturar la incisión principal y entrar, puedes entrar pues con el vitrector de 3000 o de 6000 y con laburatos y vas dándole, o básicamente, o sea, es prácticamente tratar ya hubo un error, no ir llevando a más errores, más errores, más errores, porque al final pues el paciente generalmente termina con la retina desprendida. Lo del lente también, ¿no? O sea, poner un lente, ¿para qué van a ponerse un lente plegable? Si tiene un hole muy grande, se va para atrás. Entonces después me toca a mí sacar el lente. Yo he tenido casos de, se fue el lente plegable y le pusieron un lente multifocal, perdón, un lente tres piezas en sulcus, pero entonces yo como saco el lente que se fue para atrás, pues me toca sacar ambos lentes, ¿sí me entiendes? O se fue el núcleo para atrás y le pusieron el lente. O sea, si yo no puedo sacar el núcleo atrás, que ustedes han visto, cuando está muy duro, es prácticamente imposible y toca elevarlo y toca sacarlo por cámara anterior, hacer una incisión grande y prácticamente como una extracapsular, se pone perfluorocarbono, lo eleva uno y lo saca. Entonces, si el lente está ahí, ¿cómo hace? Pues va para afuera también, ¿sí? Entonces, es eso, es tratar como de lo que tú dijiste, Juli, o sea, eso es lo más importante de la charla, hacer el protocolo, hacer todas las cosas bien. No sé si el doctor la verdad quiere aportar algo ¿Mm? Es que creo que el doctor Laverde no está conectado, doctor. Ah, ok, listo. ¿Hay algún otro profe o algo, no, que quiera, o ustedes mismos, o sea, quieren debatir, o sea, sí, o sea, la idea es que pregunten, que, no sé, debatan. ¿Qué opinan Porque los también lo que F4? podemos hacer es, pues la próxima vez yo termino toda la parte de vitrectomía anterior, hablamos Ajá. pues vía pars plana, totalmente anterior y exponer dudas o casos que tengamos, porque yo creo que uno de los principales miedos que nosotros tenemos es hacer la realización de la vitrectomía. Entonces, de Ajá. pronto, cuando toquemos un poquito más el tema de la vitrectomía, pues que si alguien tiene dudas o inclusive traerle preguntas a usted de cómo hacer adecuadamente esa vitrectomía, que creo que es uno de los pasos como más importantes en este momento y que realmente es uno de los más difíciles. Sí, inclusive sí, o sea, se puede hacer, Y que menos nos dejan practicar además. Ah, claro, sí, porque pues uno se complica y una vez cambio, pero entonces pues sí me parece como que de pronto la próxima vez nos centremos todos estudiamos un poquito de la vitrectomía para traerle a usted todas esas dudas de este paso sí, como tan complejo y que es esencial pues para el manejo de esta complicación. sí, Eh, inclusive ya, o sea, pues, o sea, entonces la idea es, estudien esto que ya se dio, que está súper completa, para poder debatir en la próxima. Sí, la vitrectomía, inclusive uno puede poner hasta, ya hay cirujanos de segmento anterior que hacen vitrectomía vía pars plana. Ponen un Ujú. trocar 3.5 milímetros del limbo y cogen, y pues obviamente siempre pues tratando de visualizar la punta del vitrector para que no te vas a comer el, el iris o algo, y vas dándole, vas haciendo la vitrectomía y desde atrás y es mucho más Listo. efectiva para el manejo del prolapso del vitrio hacia la cámara anterior, porque todo prolapso del vitrio a la cámara anterior pues termina en tracción, ¿sí? Y al Ujú. final termina en desprendimiento de retina. Entonces, Listo. básicamente es eso. Pero entonces, no, perfecto, sí. Entonces, revisemos bien eso. O sea, la idea es que esta es, yo creo que es una de las charlas más importantes de oftalmología, sobre todo para los cirujanos de segmento, para todos los cirujanos pues que hacen cirugía de catarata, porque pues lo que hemos visto, ¿cierto, Juli y Paula? Mm. Muchos no saben manejarla, ¿sí me entienden?
No, sí, es muy triste. Y el problema es que los pacientes terminan, o sea, pues a mí me daría miedo porque son pacientes que inclusive cirujanos de segmento de las clínicas donde vamos y chao. Y el paciente queda, o sea, queda prácticamente con nosotros cada 8 días mirando porque si no se come el ojo, o sea, una hipertensión ocular por un pedazo de catarata en polo posterior, que usted no la maneje con esteroides a cantidades industriales, pues como dicen, y estar vigilando hipotensores oculares, o sea, el nervio se daña, o sea, usted tiene 50 y chao, ¿sí? O sea, la retina yo la puedo pegar, pero el nervio, no sé si está el doctor que, eh, Eliezer Camargo por ahí, pues, No, o sea, doctor, no, tampoco se entonces, conectó, no, señor. bueno, esos pacientes Nos terminan con una atrofia abandonaron. óptica. Usted, Ujú. usted llega y ve, ah, sí, pero no tiene excavación. No, pues obviamente no, pues no hay excavación porque fue un momento de una hipertensión ocular de 50, 60 y se llevó el nervio y no vuelven a ver. Entonces dicen, pero pues, ¿y por qué no veo? No, pues porque pues pasó eso, ¿sí me entiendes? Entonces, pues siempre tener en cuenta eso, siempre estar pendiente del paciente, siempre hacer seguimiento, que si me compliqué, explicarle al paciente, hacer todo, todo. Y verá que no hay problemas. Entonces, sí, dejemos acá. Y excelente, Juli. Entonces, para los muchachos, pues, que estudien lo que acabaste de exponer hoy, pues, para que se les quede que es de verdad esto, los va a salvar de muchas complicaciones. Y ya, y nos vemos entonces en 8 días. Listo, doctor, muchas gracias y muchas gracias a todos los asistentes por conectarse. Gracias, doctor. Gracias, Juli. Juli. Muchas gracias. Gracias, doctor. Chao. Buenas noches para Buenas todos. noches para todos.